Bien, bueno, pues muchas gracias, la verdad, por la invitación. Voy a ir muy al grano para recuperar un poco el tiempo que se nos ha ido por cuestiones técnicas. Súper interesante, muchas gracias a los ponentes anteriores, la verdad. He estado aquí hipnotizado por un poco tanta información en aspectos además muy importantes y algunos de ellos, de hecho, los comentaré, ¿no? Por ir al grano, mi agenda, bueno, yo pertenezco al Grupo ROC de la Universidad Politécnica de Valencia. He tenido el honor de, durante algunos años, ser coordinador de un Euroworking Group en Ethics and Operations Research, o sea, ética e investigación operativa, dentro de lo que la investigación operativa es la ciencia de la toma de decisiones y tenemos algunos encuentros anuales y muchas sinergias al respecto de eso y obviamente hay gente dentro de esa eh, Federación de Asociaciones de Investigación Operativa que se dedica a la inteligencia artificial y donde en el grupo Ethics and Operations Research en los últimos años pues hemos hecho un gran esfuerzo porque ha sido todo la verdad que todo un cambio, como comentaré a continuación, ¿no? Haré una introducción y perspectiva histórica, voy a hacerla muy rápida, hablaré de inteligencia artificial versus sostenibilidad, con impactos negativos y positivos y una serie de conclusiones, muy al grano, ¿vale? Eh, He rescatado algunas transparencias que suelo usar, es verdad, en ingeniería industrial, cuando le hablo a la gente de los contextos de dónde venimos los que trabajamos con herramientas de ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Todo esto se supone que obviamente hay muchos antecedentes, que de manera formal, bueno, fue en 1940 cuando se organizó un primer grupo dedicado a investigación operativa. Seguramente si habéis visto la película Imitation Game, ¿no? Creo que es Descifrando Enigma en español se tradujo, pues bueno, visteis todo ese drama de Alan Turing, cómo formó ante esa, bueno, esa amenaza de la Segunda Guerra Mundial, creó mucha tensión para resolver pues, problemas de táctica y estrategia militar, en este caso se trataba de descifrar un código encriptado, pero bueno, había muchísimos otros problemas que no se ven en la película, que había que resolver y que, bueno, como decía mi director de tesis doctoral, ¿no? Sin presión no hay estrés, sin estrés no hay resultados, ¿no? Pues bueno, de aquello surgió pues un grupo muy brillante de matemáticos y de gente que en principio desarrolló herramientas muy buenas, no solo en ese momento, sino en los años siguientes, ¿no? Destaca George Dancing, que digamos, desarrolló la programación lineal y todo lo que ello supuso, pero desde, bueno, procedimientos determinísticos, estocásticos, híbridos, modelos de redes, modelos de transporte, de simulación, en fin, cadenas de Markov, luego más tarde, en fin, hay muchísimas herramientas que se han ido desarrollando. Y el debate sobre la responsabilidad de los desarrolladores de herramientas ya existía. De hecho, en el grupo que he comentado a nivel europeo se ha planteado mucho debate al respecto. Charles Kurzman fue uno de los integrantes de aquellos equipos que en su día, pues bueno, optimizaba sobre artillería, ¿vale? Pero empezó a plantearse las implicaciones morales que las herramientas de ayuda a la toma de decisiones tienen también para quien las desarrolla. En ese sentido, aquí lo tenemos en la foto, muy jovencito, ya entonces decía algo como esto, ¿no? Está documentado, ¿no? Se cuestionaba si, un cuestionamiento muy parecido al que comentaré luego, ¿no? Si todo eso que habían desarrollado estaba sirviendo realmente también para el bien de la humanidad, ¿no? En sentido amplio, ¿no? Es decir, siempre parece que la programación lineal y la optimización siempre estamos modelando restricciones físicas o monetarias y casi nunca éticas. Esto 40 años más tarde, aquí, cómo pasa el tiempo, ¿no? En la misma foto, en el aniversario de una revista del área, Management Science, pues también se hacía estas cuestiones, ¿no? ¿Para qué hago esta introducción? Pues para, primero, saber dónde viene todo esto y saber que estos dilemas ya en el pasado se han dado, ¿no? Estamos en un momento especialmente disruptivo, pero ya han habido debates similares. Tal vez no con, ya digo, la disrupción que tal vez suponga pero sí que los ha habido, ¿no? En este sentido, desde aquellos antecedentes, que he ido rapidísimo,
Pues llegan un poco las redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Pues bueno, son técnicas que se inspiran en cómo supuestamente funciona el cerebro, ¿no? Que tenemos pues más de 500 billones de conexiones en este entramado que tenemos aquí arriba, ¿no? Y donde cada neurona puede tener pues entre 5.000 y 10.000, incluso algunas de ellas 100.000 conexiones. Basado en eso, se empezó a desarrollar una serie de estrategias, ¿no? Esto eh, con una serie de... Se utiliza incluso terminología neurológica para estos sistemas computacionales, ¿no? Donde tenemos axones, sinapsis, dendritas, y las funciones de activación, donde cada uno de estos pequeños nodos pues, va pasando por una función de activación que da un sí o un no en función de muchos aspectos, y donde estas funciones, no voy a ir mucho por aspectos técnicos, de gradientes, derivativas, en fin, se le puede parametrizar de mil maneras, y como son tantísimos millones de parámetros, llega un momento que obviamente no se trata de una regresión múltiple ni ninguna técnica, digamos, que podamos entender los humanos. Lo que pasa ahí dentro acaba siendo realmente complicado, ¿no? Por eso es que siempre hablamos de una especie de caja negra, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Una vez que una red neuronal está entrenada, el saber cómo está funcionando y por qué, ¿no? Realmente, ¿no? Ha habido una evolución y unos grandes inviernos, me refiero. Parece que esto es súper reciente, realmente está inventado de hace mucho tiempo, ¿no? En los 50, con algunos antecedentes, pero ya empezó a hablarse de perceptrón, de multicapa, luego, y luego en los 80, lo que veis moviéndose en pantalla, ¿no? Las redes forward y con back propagation. Y después ya el deep learning oficialmente nace ya por los 2000 y pico, y ahora, pues bueno, estamos digamos, ante un boom. ¿Qué ha rescatado la inteligencia artificial y las redes neuronales en los últimos tiempos? Pues yo diría que la acumulación interconectada de grandes datos disponibles. Es decir, la posibilidad de aplicar teoría que previamente ya se había desarrollado, casi como una especie de, bueno, de brindis al sol muchas veces, si tuviéramos estos datos, si tuviéramos, pues bueno, resulta que los tenemos, ¿no? Y aplican y además después hemos tenido desarrollos posteriores que en cierto modo asustan, ¿no? Voy a comentar algunos, ¿no? Digamos, hay desde Deep Blue, que es lo más famoso, el hito que en los 90, como Kasparov, ¿no? Perdió contra Deep Blue. La manera de concebirla era muy diferente a cómo se concibe, por ejemplo, AlphaZero, que es el último hito, por ejemplo, en ajedrez. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, yo creo que se resume muy bien en este párrafo que he extraído de este artículo, ¿no? Es decir, ya no se quiere que estudie las partidas que los humanos han hecho en los últimos 500 años, sino lo que les dice es, oye, aprende a jugar tú sola y juega. Y efectivamente AlphaZero jugó 44 millones de partidas contra sí misma, y resulta que empezó a jugar de una forma muy diferente a como los humanos venían jugando. Tanto es así que hasta Magnus Carlsen está usando un tipo de aperturas que no usaba y que tampoco acaba de entender muy bien por qué, pero funciona, que es lo típico de estos sistemas, ¿no? Funcionan. ¿Por qué? Bueno, funcionan. La búsqueda de patrones, ya yo creo que en este foro estamos todos bastante, no hace falta que lo resumamos el por qué, ¿no? Bien, la cuestión es que esto tiene implicaciones, la verdad que muy fuertes, ¿no? Es decir, incluso ya se está hablando de que están estos algoritmos desarrollando nueva matemática, nuevas conjeturas, solucionándolas, y con algunos pilotos que, bueno, que ya siempre se vende un poco de humo, pero bueno, ya empiezan a ser prometedores algunos resultados, ¿no? Incluso ya quieren empezar a examinar muchos papers matemáticos en busca de nuevas formas de solución que los algoritmos de redes neuronales e inteligencia artificial sean capaces de solucionar de distinta forma, como pasó con Deep Blue y AlphaZero, ¿verdad? Y también está empezando a pasar que resultados derivados de aquí, como no sé si os lo conocéis, entiendo que sí, ¿no? No sé si he hablado previamente en esta jornada o en la anterior, del GPT-3, que es un poco la aplicación que la, una especie de ONG que surgió hace 5 años, pero que ya no sé si está en la ONG, pero está ahí también Elon Musk y Google y, bueno, en fin, que se supone que quiere
trabajar por el bien común y que esto no se nos vaya de las manos, pues ya empieza a hacer cosas sorprendentes, como programar. Es decir, uno le dice, oye, quiero una serie de botones que me hagan esto, ¿no? Y como veis aquí en pantalla, te saca el código, ¿no? El OpenAI, así se llama esta organización, pues claro, está ahora generando ya incluso texto solito, ¿no? Es decir, basado en texto original, no es una búsqueda en la red, ¿no? Es decir, basado en el histórico que hay que supone todo Internet, pues le das palabras clave y te crea una historia, ¿no? Y además es una historia coherente, ¿no? La música también ya sabemos que están pasando cosas increíbles, ¿no? Como la búsqueda de patrones, se está empezando a componer música, con lo cual ya tenemos, en este foro que es muy de derecho, ¿no? Ya tenemos muchas líneas de investigación, es decir, cómo vamos a resolver el tema de las autorías, es algo también que empieza a ser. O, por ejemplo, bueno, ya hay bots parlantes que se les puede parametrizar muy bien bueno, incluso si quieres una jerga coloquial contigo, si quieres que interaccione de un modo, el tipo de voz, en fin, hay muchos aspectos que están siendo sorprendentes en muy poquitos años de este boom. Pensemos que las redes sociales empiezan, pues bueno, se puede decir en los 2008 o 2009 a tener cierta potencia, ¿no? Estamos hablando de una década solamente, ¿no? O sea, si vamos a una década adelante da un poco incluso de vértigo, ¿no? De pensar qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, lo que es paradójico también es que yo diría que por un lado también se está abriendo mucho. Yo no sé si también acaba uno planteándose si realmente todo esto se está compartiendo realmente o hay gente que está realmente manteniendo algunos resultados aún, ¿no? Porque digamos que incluso en Google Cloud ya ofrece a sus clientes muchos temas de inteligencia artificial, o sea, se pone a disposición este algoritmo. OpenAI está completamente abierto, cualquiera puede entrar y cogerse el código y aplicarlo a cualquier problema que quiera. Y incluso, bueno, en derecho he buscado un poquito cosas que seguramente os resulten curiosas. No sé si conocéis esto, yo supongo que sí, Case Text, que, bueno, que hace como búsquedas súper selectivas en todo el amplio espectro, incluso te crea ya argumentación, ¿no? Esta parte de Compose, no sé si lo veis ahí, ¿eh? Te ayuda a escribir los mejores argumentos, los argumentos originales, ¿eh? No como GPT-3 que decíamos, ¿no? Busca historias y te las empieza a dar un poco más caras, ¿no? Bien, claro, ya yendo un poco después de esta introducción, que creo que es importante porque para que se vea no solo de dónde venimos, sino en qué nivel estamos ya de sofisticación, la inteligencia artificial, bueno, la Agenda 2030, ¿no? Y los ODS, pues bueno, se ha hablado mucho del impacto del COVID, por ejemplo, en la evolución que se tenía hasta este momento en cada uno de los ODS. Ha habido análisis uno por uno. En algunas cosas hemos evolucionado bien, de hecho, indicadores ambientales con el parón que tuvimos con el lockdown, pues obviamente mejoraron y algunas cosas, muchas han empeorado, en fin, ha variado mucho, ¿no? El escenario. Pero también la inteligencia artificial seguramente no se le está valorando suficientemente el cómo puede impactar y mucho en estos ODS, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes artículos, yo he seleccionado este como base, ¿no? Este os invito a que lo visitéis, está en Nature, es The Role of Artificial Intelligence in Achieving the Sustainable Development Goals. Hay otros bastante interesantes, pero tampoco con el poquito tiempo que había, lo he cogido como base, pero bueno, he introducido bastantes cosas y voy a intentar resumirlas, ¿no? Como que el artículo lo que hace es hablar de impactos positivos y negativos en estos ODS, porque la inteligencia artificial puede ser tanto fuente de solución o sea, de contribuir positivamente a algunos de ellos como fuente negativa, ¿no? Como impacto negativo. Para acabar con un buen sabor de boca, bueno, pongo en pantalla los 16, bueno, 17 no cuenta, ¿no? Yo creo que todos los conocemos, pero por si acaso, ¿no? Pues alguien en la audiencia pues no sabe de qué estoy hablando, estos son los objetivos de desarrollo sostenible donde han convergido los objetivos previos del milenio y algunas, en fin, hubo todo un esfuerzo de consenso, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo va a impactar la inteligencia artificial, cómo está impactando ya en algunos de ellos, ¿no? Voy a empezar, decía, por lo negativo y acabamos con lo positivo, ¿no? Para acabar un poquito optimistas, ¿no? Eh, entonces, como yo lo veo, o sea,
El efecto negativo, lo primero, como ya sabemos, es una polarización política que afecta a la cohesión social, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es decir, eh, además, puede que la inteligencia artificial y el Big Data, si digamos que pueden llevar a falta de transparencia y control democrático, es decir, yo creo que somos conocedores todos, ¿no?, de cómo ha habido grandes escándalos, ahora comentaré algunos de ellos, voy a hacer una introducción solo a los impactos. Después está el tema de los sesgos, tanto en aspectos clave como pues, en el ámbito más privado de cómo se conceden o no los créditos a partir de ahora. Bueno, ahora a partir de no, ya se están concediendo, ¿no?, en base a este tipo de algoritmos, procesos judiciales, que seguramente sabéis mucho más vosotros que yo de esto, que en definitiva todos ellos y otros ámbitos que fomentan una desigualdad de oportunidades. También el tema de el impacto en el ámbito laboral. Se requieren muchas nuevas destrezas, además hay un desplazamiento de muchos sectores laborales. El tema de la huella de carbono que estos sistemas también, porque para su entrenamiento, ahora hablaremos de eso, también necesitan mucha energía, ya empieza a ser preocupante. Y también el tema de la brecha digital, ¿no?, entre las empresas y los ciudadanos o la ciudadanía que disponga de esta tecnología y la que no. Algunas de estas transparencias son rescatadas de transparencias que yo tenía ya de clase, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues, el escándalo de Facebook nos vino la realidad. Bueno, Facebook, Cambridge Analytica, que ahora curiosamente se llama Data, parece ser, ¿no? Se cambia de nombre la gente y ya está, ¿no? Pero bueno, fue muy grave todo lo que pasó, ¿no? Además, eso ha destapado también toda una serie de discrepancias muy graves sobre cómo se usan los datos, cómo obviamente, vamos, hay un abuso total de, de datos que no debían estar, obviamente, concentrados en una solo agente, como ha pasado, ¿no? Además, usando esa polarización que hablábamos para controlar, pues, bueno, a la sociedad, para generar, bueno, desde intenciones de voto mediante estrategias obviamente no muy limpias o nada limpias, ¿no? Buscando polarizar la sociedad, buscando alimentar a cada uno y reafirmar en las creencias que uno tiene. Esto está súper bien relatado en The Social Dilemma, ¿no?, el enésimo documental sobre estas cosas, que bueno, que todo esto empezó con el sistema de likes y también hay un tema gravísimo ahí relacionado con la sostenibilidad, ¿no?, el tema de la salud mental y cómo la dopamina que liberamos cada vez que tenemos un me gusta, cómo eso en la gente, especialmente joven, está afectando mucho a cómo viven esto con mucho estrés, que por cierto yo siempre hago una analogía que esto de los likes que parece que lo inventó Facebook en el 2006, yo creo que los que vivimos en la academia, ¿no?, estábamos ya de antes, ¿no? Sabíamos que son los rankings y aquello de tener citations y que te sigan, ¿no?, los followers académicos, ¿no? Entonces, como que hemos trasladado casi esto, ¿no? Yo creo que al de Facebook se le dio, no sé, acudir esto como consecuencia de aquello, ¿no? Bien, la cuestión es muy grave en cuanto a sostenibilidad del tema de la dictadura digital que puede darse, ¿no? Es decir, esto que vemos aquí es la sala de control en China, de una de las salas de controles enormes, con el Big Data y el control que tienen acérrimo allí de toda la población, desde cámaras en drones, sensores, en fin, todo tipo de control. Esto, claro, criticamos con razón todo este tipo de control, eh, pero también resulta que Google nos tiene igual de controlados, por ejemplo, ¿no? De hecho, acaba siendo una especie de dictadura digital casi similar, porque uno no sabe muy bien si está bien eh, si tiene que haber este tipo de control en manos de quién debiera estar, ¿no? Es un debate de fondo interesante. De hecho, bueno, en todo caso, el último artículo de Harari, de hace creo que un par de semanas, o semana pasada creo que fue, me resultó curioso porque decía, bueno, hablaba del COVID, ¿no?, y de cómo nos ha cambiado todo, ¿no? Pero había tres conclusiones que sacaba y la tercera, que dice, never allow too much data to be concentrated in any one place, ¿no? Es decir,
aquí lo podéis leer lo que decía, ¿no? Es decir, es mejor que intentemos separar la información lo más que podamos y obviamente esto creará redundancias, ineficiencias en el sistema, pero en este caso la ineficiencia debería ser vista como una característica, no como un bug, ¿no? O sea, si queremos evitar digital dictatorship, entonces tenemos que no querer ser tan eficientes, seguramente, ¿no? Es una buena reflexión, como siempre, de Harari, y aquí la he compartido. Pero bueno, claro, es que ¿cómo auditamos todo esto? Es decir, cuando dejamos un algoritmo además funcionando, cuando ya son cosas muy sofisticadas, como redes neuronales convolucionales, que incluso los gradientes es muy complicado, es decir, aunque tenga los datos de entrenamiento, tampoco pueden auditarse. Y después está el tema de, aunque no des acceso a los datos, hay un montón de correlaciones en estos patrones que usan los algoritmos, son complicadísimas de evitar que se tengan por parte de las empresas o quien pudiera disponer de esos datos. Eh, Google tiene una patente hace un tiempo de la que no le gusta hablar mucho, que es un poco sobre correlación de datos eléctricos en las casas y domótica interna, ¿no? Y cómo a partir de ahí infiere un montón, pero un montón de conclusiones, ¿no? Que nos asustarían, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa muy curiosa es, vale, incluso si yo no quiero dar mis datos y compartirlos, hay una universidad inglesa, por ejemplo, que en este caso a lo mejor puede ser, como hablaré luego, positivo, ¿no? Un impacto positivo, pero con el móvil, por el simple hecho del traqueteo que hacemos al andar, es decir, ese movimiento se va registrando. Yo tengo una forma de caminar, tú tienes otra, el otro tiene otra, pero hay patrones muy claros de la gente que, por ejemplo, tiene Parkinson o incluso que las fases previas a desarrollarse el Parkinson ya alertan con ciertas alteraciones en la forma de caminar. Entonces, esta universidad inglesa, creo que es del sur de Inglaterra, no recuerdo ahora cuál era, demostraba que, bueno, estaba además con experimentos muy claros que se puede establecer correlaciones muy claras y alertar a quien realmente es susceptible de sufrir Parkinson pronto, con lo importante que es en esos casos, ¿no? La detención temprana. Entonces, claro, es un debate casi filosófico, ¿no? Que entramos ahí, ¿no? Después, además, bueno, esta chica, yo Robert, voy dejando los enlaces. Sí, disculpa, por si puedes ir acabando, sí, voy muchas gracias. acabando. Disculpa. También está el tema de la contratación. Este link lo contempla muy bien, es decir, cómo también los algoritmos en ocasiones pues eh, ya van un poco haciendo que los trabajadores poder un poco prever sobre ellos si van a sufrir depresión, si van a sufrir, es decir, algún tipo de estas cosas, ¿no? Es decir, hay verdaderos revoluciones en el tema de los departamentos de recursos humanos, ¿no? También está el tema de la Green AI, o sea, de cómo se habla de que casi un 2% de la energía mundial está dedicada ya a esto, ¿no? El entrenamiento de los algoritmos, eso es mucha energía la que consume y se estima que hasta un 18% podría subir. Después está el tema del impacto en los trabajos, ¿no? Es decir, realmente los tipos de trabajo que se van a ver afectados por todo esto, este artículo que dejo también después lo dice muy bien, es decir, es espectacular, ¿no? El impacto que eso va a tener en la sostenibilidad. Aquí tenemos dos países que experimento, dos países pilotos son Singapur y Corea, que esta gráfica impresiona porque si allí se está haciendo esto, o sea, si hay 900 robots por cada 10.000 empleados, es que muy pronto vamos a ir ahí. ¿Vale? Esta es la gráfica que yo mostraba hace un par de años, ahora es la última, la de arriba, o sea, vamos evolucionando todos hacia ahí. Y después hay una, también quería un poco, voy a ir muy rápido en estas últimas, perdón que me enrollé al principio, pero bueno, también quería notar un poco los dos polos, ¿no? Esto Nuria Oliver, que es una chica nacida en Alicante, aunque ha hecho un medio mundo, lo destaca, es decir, hay dos polos muy grandes en China y en Norteamérica, y aquí en Europa estamos un poco huérfanos, ¿no? Afortunadamente ya se está lanzando una red ELIS, que ya con bastante
éxito. De hecho, en un concurso aquí el equipo de Valencia está bastante avanzado. Y positivos, pues bueno, positivo, pues podemos, digamos, los robots pueden obviamente mejorar la seguridad laboral, los robots y los cobots. En soberanía alimentaria también podemos hacer análisis predictivos con modelos de aprendizaje automático para monitorear un montón de impactos. Puede revolucionar la medicina preventiva, eh, fomenta también las economías circulares y eso supone una baja huella en carbono, obviamente. Respecto al cambio climático, puede hacer modelos predictivos muy ajustados y eso también es una gran mejora. En ecosistemas puede monitorizar. Voy a dar unos ejemplos rápidos, pero bueno, de los cobots ya hemos hablado. La seguridad laboral puede implementarse mucho. En temas de responsabilidad social empresarial también hay toda una serie de algoritmos que también ayudan a traquear los tópicos que se trabajan más y eso no sé si es positivo o negativo porque igual ayuda al greenwash, lo cual no sé, pero en fin. Después, aplicaciones interesantes, hay muchísimas en positivo que pueden ayudar a la sostenibilidad, de temas de cómo se usa para cruzar donantes de posibles trasplantes, como patrones de telefonía móvil que indican muchas llamadas, pues alertan de una eventual inundación en zonas sensibles. No sé si conocéis el Leaks Prize, pero bueno, hay iniciativas súper interesantes, hay concursos constantes para aplicar inteligencia artificial. Bueno, hay muchos premios, pero estos, por ejemplo, llaman la atención para temas de detección de malaria, para temas este era de indicadores para temas de acoso sexual y para temas de pedófilos también. En fin, temas de agua, de agricultura, temas de consumo responsable, es decir, cada vez también podemos usar la inteligencia artificial a nuestro favor como consumidores, como ciudadanos y poder seleccionar a quién le compramos. Y en la salud, pues qué hablar, ¿no? Es decir, ya a este resumen, la verdad que lo recomiendo mucho. El Inteligencia Artificial en Salud, Retos Éticos y Legales, también es muy reciente, de diciembre del 2020. Pero bueno, obviamente se ha aplicado muchísimo y se está aplicando el Machine Learning y las redes neuronales para detección de patrones en cáncer, en temas de monitorización de gente mayor, en fin. Y con esto, pues bueno, aunque tienen que correr un poquito al final, pues yo creo que ya prácticamente las conclusiones son las que ya conocemos. Quería dar un overview y un poco una reflexión de por dónde van los tiros, ¿no? Y que veamos que esto puede ser tanto un riesgo como también, en algunos casos, una solución para muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Me iba a despedir con un pequeño chiste, pero ya no lo voy a hacer, ¿va? Me quedo aquí y no robo más tiempo. Muchas gracias, Cristóbal. Muy buena, muy interesante su ponencia y esperamos ahora que después en el debate podamos debatir